Seguramente que nosotros hemos estado en crisis algunas veces. Las crisis como periodos de tiempo que sentimos muy problemáticos, provocados por situaciones difíciles en distintos campos de la vida. En la vida del trabajo, en la vida de la familia, en la vida personal, cuando sentimos que las cosas no van caminando como nosotros pensamos. Y también en la vida de fe. Situaciones que se convierten problemáticas, provocadas por situaciones difíciles y que hacen tambalear nuestra vida y no sabemos qué hacer. Esa sería una situación de crisis. Pero ante las crisis hay que tomar decisiones, porque no puede estar uno todo el tiempo así. Y hay que tomar decisiones para superar, para crecer, o bien a veces se toman decisiones equivocadas que empeoran las cosas y nos vamos hundiendo. Precisamente de esto nos habla la palabra de Dios hoy. En la primera lectura del libro de Josué, como que el pueblo había olvidado todo lo que Dios había hecho con ellos desde que los sacó de la esclavitud de Egipto. Se les olvidó, como algunas veces a nosotros se nos olvidan tantas cosas y nos terminamos ahogando ni siquiera en vaso de agua, en puras gotitas nos ahogamos. Y por eso Josué les plantea y les dice que se decidan si seguir aquellos dioses paganos o seguir al Dios vivo que ha obrado el bien para ellos. Y sin esperar respuesta, dice: yo y mi familia seguiremos al Señor. Porque a veces, miren, un mal ambiente comunitario, un mal ambiente social, oscurece la mente y no nos permite ver claro. Y entonces nos hundimos. Yo y mi familia seguiremos al Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y en el Evangelio, al final ya de este capítulo 6 de San Juan, que hemos venido proclamando, al final se genera y se provoca la crisis de Galilea. Así le llaman los estudiosos
de la Biblia. La crisis de Galilea. Y todo empezó cuando Jesús, el misionero de todos los lugares y que le seguían multitudes para escuchar su palabra como sabiduría, y también entre los que seguían a Jesús había gente que lo seguía con espíritu de fe y había también gente novelera, como pasa en algunas comunidades, que son montones de gente para la fiesta patronal, pero para la vida ordinaria ya no. Y todo empezó porque Jesús se preocupó de la gente que no había comido. Acuérdense bien, son 5 domingos que llevamos ya proclamando el capítulo 6 de San Juan, y de pocos panes y de pocos pescados, el Señor dio de comer a una gran multitud. Les dio la palabra, pero también ante la necesidad de comida, les dio de comer. Y entonces la gente se entusiasmó y lo querían hacer rey. Pero esa gente no entendió la señal de los panes multiplicados y de los pescados multiplicados, que es necesario alimentarse del alimento que viene de lo alto. Y entonces Jesús empezó a hablar del pan bajado del cielo. Lo hemos venido diciendo en estos domingos. Y Él es el pan bajado del cielo. Pero después ya no habla del pan bajado del cielo, sino que Él mismo se presenta como alimento de vida eterna en su cuerpo y en su sangre, y que es necesario alimentarse de su carne y de su cuerpo, de su sangre, para tener vida eterna. Entonces a toda esta gente, ¿qué se le acabó? ¿Qué se le acabó a toda esta gente? A un grupón de gente. El entusiasmo. Esta manera de hablar, dice el Evangelio de hoy, es muy ¿qué? ¿Muy qué dijo el Evangelio de hoy? Muy suave. ¿O qué dijo el Evangelio? Muy duro. Y no estamos de acuerdo. Y dice el Evangelio que muchos discípulos se retiraron, se fueron, porque les pareció muy dura la palabra de vida del Señor. También algunos de nosotros, cuando la palabra de Dios toca donde debe tocar para nuestra conversión y para nuestro cambio de vida, nos parece palabra muy dura. Ay, tan duro que habló el Padre hoy. Es que el Padre vino bravo y con nosotros se vino a desquitar. No, la palabra es la palabra. Y la palabra es para salvación. Y Jesús, en vez de suavizar su mensaje,
Vuelve a repetir, porque la verdad no se puede negociar, mis hermanos. La verdad no se puede negociar. Negocian los tramposos, negocian los comerciantes. En la vida de fe no hay negociación. En la vida de fe recibimos. Y entonces un montón de discípulos, ¿qué hicieron? No superaron la crisis. Les pareció muy dura la palabra de vida que el Señor decía para provocar la fe y el seguimiento de Jesús. Porque a Jesús en la fe se le sigue. Y se le sigue en medio de la vida. Y es ahí donde la palabra de Dios nos ilumina. Es ahí también donde, si nosotros comprendemos lo que significa alimentarse del alimento de vida eterna que es Jesús, es en medio de la vida donde nosotros somos fortalecidos en la fe para seguir adelante y superar las crisis, los problemas y las dificultades que tenemos en la vida y que tenemos en nuestra propia vida de fe. Los sacerdotes tenemos problemas, tenemos crisis, tenemos dificultades o no tenemos. ¿Qué dicen ustedes? Estamos en una gran cápsula de cristal donde no nos contaminamos con las cosas del mundo. Así estamos. No, estamos en medio del mundo y en medio de las dificultades de la gente y en medio de los problemas comunitarios y de los problemas sociales. Y hay cosas que indignan y que uno no las puede tolerar. Y en medio de todo eso vamos viviendo. Entonces Jesús, en vez de suavizar el lenguaje, vuelve a repetir las cosas. Es que si el Padre no los trae hacia mí, no vendrán. Y se fueron muchos que te has creído vos y lo abandonaron. Y cuando regresa, oigan bien, con los 12, los más cercanos a él, no llegó el Señor a decirles: ¿qué piensan ustedes de lo que vieron o de lo que se dieron cuenta? ¿Llegó el Señor a decirles eso? ¿O qué fue lo que les dijo? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes también quieren irse? Ustedes también quieren irse. Es la misma palabra viva y directa que Dios nos dirige a nosotros hoy. Que en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades de la vida, donde nos aguardamos y queremos abandonar al Señor, hoy el Señor me dice a mí, como sacerdote, le dice a Beatriz, le dice a Silvia, le dice a Carlos: ¿ustedes también quieren irse? Tomen su decisión. ¿Somos libres o no somos libres? Dios tiene gente amarrada. Nosotros no somos títeres de Dios, no somos marionetas de Dios, sino que en nuestra libertad nosotros respondemos. Entonces, cuando el Señor va directo a ellos y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Pedro: Señor, ¿a dónde iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Y el cristiano que le cree a Jesús es aquel que le sigue y que le va siguiendo a lo largo de la vida y que le sigue en medio de las dificultades y los problemas que hay en la familia, en la comunidad, en el país. Y ahí el cristiano se adhiere, se apega a Jesús, recibe la palabra y la lleva a la práctica. Está recibiendo al Señor como alimento de vida y da frutos en medio de la vida. ¿No es cierto que tantas veces a ustedes les ha pasado? Tienen que escoger entre el bien y el mal. ¿No es cierto que a veces hay ciertos negocios donde hay mucha marufia, donde hay tanta corrupción y tal vez a ustedes los quieren envolver y hacerlos partícipes de la corrupción? Es ahí donde nosotros demostramos lo que dijo Josué: yo y mi familia seguiremos al Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. No hay que tener miedo a las crisis, a los problemas, a las dificultades, cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios y estamos apegados a Jesucristo, nutriéndonos de Él para tener vida eterna, entonces somos fortalecidos. Pero no solo personalmente, sino también comunitariamente. Tenemos que preocuparnos por formar la comunidad, esta comunidad de la Majada, que tiene que seguir creciendo. No se conformen con venir a misa solo ustedes. La misa no es una cosa de devoción personal, no. Decir, como comunidad tenemos que decidirnos por el Señor, y como comunidad tenemos que ser sal para dar sabor de Jesucristo en medio de la comunidad, en medio del mundo. Recibiendo al Señor tenemos que ser levadura para transformar la masa. Y ahí, en la comunidad, miren, aunque estuviera la iglesia llena, qué bonito, ahora sí vino gente. ¿Qué es que se llene este oratorio para toda la gente que hay aquí en la Majada y para la que hay en las colonias que están rodeando ya la Majada? ¿Qué es? ¿No creen ustedes que nos falta el fuego del Espíritu para animar también a los demás? Es que cuando no hay ganas en los otros, es que falta la fe. Pero la pregunta que yo hago es, ustedes que vienen, ¿tienen la fe necesaria para, con el testimonio, convencer también a los otros? Yo no sé, ¿verdad? Cada uno de ustedes sabe, pero es que algo falla. Y si recibimos al Señor y le seguimos a Él, estamos llamados, mis hermanos, a seguirle. Mi familia y yo, dijo Josué, seguiremos al Señor, aunque se vayan todos. Muchos discípulos se fueron y Jesús agarra a los 12 directamente, sabiendo que uno lo iba a traicionar. También ustedes quieren dejarme.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, que nosotros a lo largo de nuestra vida, aún con dificultades y problemas personales, problemas comunitarios, digámosle al Señor siempre: tú tienes palabras de vida eterna, y sigámosle para poder, mis hermanos, comunicar a los demás la fuerza que nos viene del Señor.